Tras la caída de mi familia, me vi obligada a casarme con un erudito recién nombrado, el de tercer rango. 3 años después de nuestro matrimonio lo traté con frialdad, nunca compartimos la misma cama, ni siquiera una vez le permití tocarme un solo dedo. Sin embargo, cuando morí lo vi sosteniendo mi cadáver, tosiendo sangre, y al amanecer su cabello se había vuelto completamente blanco. Ahora renacido, de repente deseo tratarlo un poco mejor. 2 años después de casarse con Huan Yuan, recibió la orden de abandonar la capital y liderar tropas para reprimir la rebelión en Yanmen. Los vientos del norte son implacables y crueles. Se enfrentó a espadas y escarcha, soportando una noche gélida tras otra. Alguien regresó de Yanmen con noticias. El señor Heu vestía ropas finas, se negó a aceptar la ropa de invierno que le ofrecían los plebeyos, y sus manos estaban agrietadas y heridas por el frío. Un esposo que lucha lejos de casa, por razón y deber, su esposa debía prepararle ropa de abrigo. Sin embargo, me quedé sentada en mi habitación, sin hacer nada, rezando con el rosario, indiferente como pensaba. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Fue él quien insistió en casarse conmigo. En nuestra noche de bodas, le dejé claro que mi corazón hacía tiempo que se había convertido en cenizas. Nunca lo amaría, así que no debía esperar nada de mí. Debería haberlo sabido, incluso si muriera en Yanmen, no me molestaría en recuperar su cuerpo. A la mañana siguiente dormí hasta el mediodía. Xuanqi entró corriendo, emocionado. Señora, el señor Heu envió una carta. La tomé sin mirarla y la arrojé al fuego. Cielos, señora. ¿Por qué la quemó? Lloró. Respondí con calma, no hace falta leerlo. Sé lo que dice. Solo 4 palabras, seguro, y no me extrañes. Durante 2 años desde que dejó la capital, Huan Yuan le había enviado una carta mensual sin falta. Las palabras nunca cambiaban, siempre esos 4: a salvo y no me extrañes. Nunca entendí por qué seguía escribiendo. Nadie en esta casa lo recordaba. Xuanqi vio cómo la carta se convertía en cenizas, llena de arrepentimiento, pero demasiado asustada para regañarme. Tras una pausa, se apresuró a cambiar de tema para animarme. Señora, he oído que al señor Heu le va muy bien en Yanmen, comandando las tropas con gran habilidad y siendo muy querido por el pueblo. Cuando regrese a la capital, incluso podría ascender. Me quedé paralizado y solté una risa silenciosa. No lo ascenderán. Se casó con la hija de un criminal, yo. Ya destruyó su propio futuro, nunca volverá a ascender. Aunque quizás aún haya una posibilidad de cambiar eso. ¿Qué acaba de decir, señora? Xuanqi, un poco sordo, no entendió mis palabras. Sonreí con dulzura. No importa. Anda. Ah, me apetece un poco de pastel. A ver si la tienda del pueblo todavía los vende. Quizás hacía mucho que no le sonreía, pues su rostro se iluminó de alegría al asentir y salir corriendo. Cerré la puerta del patio. Después de bañarme me delineé las cejas y me prendí en el pelo las horquillas de magnolia color jade que más me gustaban. Del fondo de un baúl, saqué una botellita de porcelana de Crane Peak Red, escondida durante años. Luego preparé una taza de té recién hecho, vertí toda la botella, la removí suavemente, elegí un rincón soleado y me senté en una silla de mimbre para beberlo lentamente. El papel que tenía en la mano estaba hecho una bola. Traía la noticia de que mis padres habían fallecido de enfermedad en la Torre Ningú. Hoy vine a reunirme con ellos. Antes de que mi padre fuera encarcelado, previó el desastre que se avecinaba. Para salvarme la vida, decidió casarme. A partir de ese momento, dejé de ser hija de la familia Tao. Cuando nuestro clan cayó, sobreviví. Él lo planeó todo para mantenerme con vida, pero consideró alguna vez que una vez destruido nuestro hogar y desaparecido mi clan, ¿cómo podría seguir viviendo solo en este mundo? El rojo del pico grulla hizo efecto enseguida. Me retorcía de dolor, acurrucado en un rincón, con la sangre manando de mis 7 orificios y las uñas clavándose en la fría tierra. Cuando Xuanqi regresó, yo ya me había ido. Esperaba que no se asustara demasiado. Al pensarlo me di cuenta de que ya estaba flotando en el aire, observando con impotencia cómo Xuanqi rompía a llorar y me levantaba frenéticamente para buscar un médico. Fue inútil. Una vez que alguien bebía el rojo pico grulla, ni siquiera los inmortales podían salvarlo.
Esa noche dejé de respirar por completo. Xuanji envió una carta urgente a Yanmen. Al cuarto día, He Yuan regresó. El viaje de Yanmen a la capital debería haberle llevado 10 días, pero cabalgó sin descanso, cambiando de caballo una y otra vez, y llegó en solo 3. Tenía los ojos inyectados en sangre, el rostro demacrado y pálido. En cuanto desmontó, corrió directo hacia mí. En ese momento mi ataúd ni siquiera estaba preparado. Mi cuerpo yacía temporalmente sobre un pequeño sofá de madera. Por suerte, la escarcha invernal lo había protegido de la descomposición. He Yuan me sostenía en sus brazos, temblando por completo, incapaz de pronunciar palabra. Si Yun, ¿por qué me trataste así? Las venas de su frente se hincharon y momentos después escupió una bocanada de sangre. Me quedé a su lado, desconcertado. He Yuan, ¿te traté con tanta frialdad porque todavía te duele tanto? Ahora que estoy muerto, ya no eres el yerno de un traidor. Tu carrera está abierta de par en par, deberías estar feliz. Pero He Yuan no me oía. Solo se aferraba a mi cuerpo, negándose a soltarme. Xuanji estaba cerca con los ojos hinchados por el llanto, intentando consolarlo para que no se destrozara de dolor. Era como un sordo todavía abrazándome, con el rostro desencajado por la tristeza, sentado allí hasta el amanecer. Cuando Xuanji regresó, casi gritó de la sorpresa. Su cabello se había vuelto completamente blanco. Lo observé toda la noche sin comprender por qué sufría tanto. Años atrás, cuando mi padre suplicaba sin cesar que alguien se casara conmigo, nadie en la capital se atrevía a tomar a una mujer maldita como yo. Incluso mi amigo de la infancia, Sinimu, censor del Tribunal de Revisión Judicial, me evitaba como si fuera un apestado. Señora, el señor Heu ha enviado una carta. Por favor, despierte, señora. La voz chirriante de Xuanji me zumbó junto al oído, haciéndome palpitar la cabeza. Me apreté las sienes con irritación y abrí los ojos. Está bien, Xuanji, te escuché. Pero en cuanto las palabras salieron de mi boca, me quedé paralizado. ¿No había muerto ya? Al bajar la vista, vi mis propias manos, cálidas, rosadas, vivas. Incluso podía sentir el tenue calor del brasero cercano. Fue increíble. Xuanji. Sigo viva. Señora, ¿dormiste demasiado y perdiste el sentido? ¿Quién se muere de una siesta? Xuanji me miró perpleja. Fue entonces cuando me di cuenta de que su figura era más pequeña, su rostro más redondo y joven de lo que recordaba. Miré a mi alrededor. Estaba sentada junto a una pequeña ventana en una casa de té. Afuera, las calles estaban llenas de gente y las mujeres que pasaban llevaban el maquillaje color ciruelo que había estado de moda hacía un año. Xuanji, ¿qué año es? Es el 10º año del reinado de Shengbao. Ay, no, señora, el señor Heu solo lleva un año ausente. ¿Tan mal te he atendido que te has vuelto loca? Cuando regrese seguro que me regañará hasta la muerte. Sus labios hicieron pucheros, su rostro lleno de preocupación. Me quedé allí aturdido, y luego me pellizqué con fuerza. El dolor agudo despejó todas mis dudas. Realmente había renacido, regresado a un año antes. Ese año mis padres aún vivían. De repente una cuerda tensa en mi mente pareció romperse. Antes de que mi alma se dispersara, recordé vagamente innumerables hojas de papel flotando en el aire, cada una con un carácter, la injusticia. ¿Me estaría dando una señal el cielo? ¿Me habría traído de vuelta para limpiar el nombre de mi padre? De repente la casa de té se volvió ruidosa. Me giré y me encontré con unos fríos ojos ámbar. Era Xingyi Mu, el censor del Tribunal de Revisión Judicial. Se quedó paralizado por un instante. Uno de sus colegas rió entre dientes. Maestro Sun, ¿se encuentra con una vieja conocida? ¿No va a saludarla? Xingyi Mu frunció el ceño con desdén. Su voz era gélida. No tengo nada que ver con esa mujer. Señor Yang, si sigue diciendo tonterías, tenga cuidado de que no le corten la lengua en la noche. La comisura de mis labios se crispó. Una vez adoré a Xingyi Mu y le dediqué todo. Toda la capital lo sabía. Pero cuando mi familia cayó, él cerró sus puertas y se negó a verme. Mi corazón se heló. Y ahora, verlo mirarme con tanto asco que risa.
Me puse de pie y me di la vuelta. Swansea, nos vamos a casa. Ni siquiera puedo comer algo ligero sin encontrarme con una plaga, qué mala suerte. A Shinjimu le temblaron los párpados. Apartó la mirada rápidamente apretando ligeramente sus largos y delgados dedos ocultos en las mangas. Al salir de la casa de té, la imagen de esas páginas ondulantes con la palabra injusticia no dejaba de pasar ante mis ojos. Por mucho que lo pensara, aún no podía comprender qué significaba el cielo con ellas. Señora, aún no ha leído la carta del señor Heu. Swansea corrió tras de mí, agitando el sobre en su mano. Heu An-yuan. Me detuve y me giré para mirar la carta que sostenía. La imagen de él tosiendo sangre en mi funeral cruzó por mi mente y una oleada de confusión me invadió. Llevaba un año fuera de la capital y no le había escrito ni una sola palabra. Sin embargo, cada mes sin falta me contestaba, con tanta terquedad que era difícil entender por qué. Dámelo. Lo leeré. Tomé la carta, la desdoblé y volví a ver esas mismas 4 palabras familiares. A salvo y no me extrañes. Un leve dolor floreció en mi pecho. Todo el cariño que había enterrado profundamente, todo lo que había reprimido, lo había escondido en esas palabras tranquilas y sencillas. Más adelante se reunieron algunas damas nobles, cada una con fardos de tela, susurrando entre sí como si dieran instrucciones. Swansea las miró y dijo, hace frío. Esas damas están preparando ropa de invierno para enviar a sus maridos en la frontera. Me pregunto si Yan-men está tan amargado como dicen. El señor Heu se fue con ropa tan fina que debe estar helado. Todos los demás llevan ropa de abrigo pero él no. Realmente lamentable, aunque supongo que ya se ha acostumbrado. Cada palabra contenía un silencioso reproche. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? No es que no lo supiera. Era que no me importaba. Y ahora, al darme cuenta, me sentí insoportablemente avergonzado. Está bien, Swansea, murmuré frotándome la sien. Ve a comprar 2 mudas de ropa de invierno. Se las enviaremos al señor Heu. Era demasiado tarde para coser nada a mano, pero seguro que no le importaría que lo hiciera con mi aguja o con la de otra persona, siempre que lo mantuviera abrigado. Swansea parpadeó sorprendido y asintió rápidamente con entusiasmo. Sí, señora. Ah, ¿deberíamos incluir una carta también? Nunca le había escrito. Después de toda mi frialdad, ¿no te parecería extraño que de repente mostrara preocupación? Bueno. En la estación de correos pedí papel y tinta. Me quedé sentado un buen rato sin saber qué escribir. Afuera, la nieve había empezado a caer, blanca como plumas de ganso, suave y silenciosa contra el bullicio de las calles. Se acercaba el año nuevo. En mi vida anterior, Heu An-yuan también había regresado antes de Nochevieja. Pero entonces lo traté con la misma frialdad de siempre, cantando sutras a solas en mi habitación, negándome a verlo ni una sola vez. Esa noche vino a invitarme a celebrar juntos el año nuevo. Lo encontré molesto, le tiré una taza de té frío y le cerré la puerta en las narices. Se quedó en silencio en el patio con la nieve acumulándose a sus pies, el pelo mojado por la escarcha. Cuando los fuegos artificiales de Año Nuevo estallaron en la capital, se susurró, que el Año Nuevo traiga paz y salud. Que mi señora sea bendecida con alegría infinita. Que cada primavera sea tan brillante como la anterior. Después de esa noche nunca volvió a verme. Cuando más tarde partió hacia Yan-men, incluso le ordenó a Swanky que no me lo dijera para no perturbar mi tranquilidad. Al recordar todo eso ahora, cada escena me dolía como una herida recién abierta. Realmente había sido cruel. Con un suspiro me incliné sobre el papel y escribí cuidadosamente 8 palabras. Se acerca el año nuevo, vuelve pronto a casa. Cuando enviaron la carta y la ropa de invierno, Swanky estaba tan contenta que tarareó todo el camino de regreso. Cuando el señor Heu reciba esto, sin duda se alegrará muchísimo. En cuanto a mí, no sabía ni me importaba si estaría feliz. Ahora mismo solo deseaba una cosa, limpiar el nombre de mi padre. Comencé a investigar a quienes lo habían acusado en mi vida pasada, colocando discretamente observadores sobre cada uno de ellos. Ya sea que mi dirección fuera errónea o que su cautela fuera excesiva, pasó casi un mes sin una sola pista. Todo volvió a quedar en silencio.
Hasta el día 20 del 12º mes, al pasar por el Tribunal de Revisión Judicial, vi a funcionarios y sirvientes trabajando como hormigas, haciendo cosas a toda prisa. Curioso, pregunté y descubrí que la antigua estructura del tribunal se había derrumbado parcialmente. Estaban despejando las ruinas para preparar las reparaciones. Mi corazón se conmovió. Quizás esta era mi oportunidad. Mientras el tribunal estaba sumido en el caos, podría colarme y buscar los registros del caso de mi padre. Pero la única persona que conocía dentro de esa institución era Shin Ji-moo. Y justo el mes pasado, lo regañé públicamente afuera de una casa de té. Qué imprudente de mi parte. Si hubiera sabido que lo necesitaría hoy, me habría tragado mi orgullo. Sintiéndome incómodo, finalmente compré una pequeña caja de regalo y me armé de valor para visitarlo. En el pasado, las familias Sun y Tao habían sido muy unidas. En aquel entonces, entrar en la residencia Sun era tan fácil como levantar una cortina. Ahora, con la ruina de mi familia, tuve que esperar media hora fuera de la puerta antes de que me dejaran entrar. Fue la señora Sun, su madre, quien me recibió bajo la veranda. Su mirada penetrante y su tono cortante eran exactamente como los recordaba. Entonces dijo con frialdad: ya estás casado, pero sigues molestando a mi hijo. No pude revelar mis verdaderas intenciones, así que sonreí cortésmente. Sun Lang y yo crecimos juntos. Siempre hemos sido muy amigos. Desde que me casé, no nos hemos visto. Hoy que estaba de vacaciones, así que vine solo a visitarlo y a intercambiar algunas palabras. Intercambien algunas palabras. Ella resopló. Me parece que nunca has olvidado a mi segundo hijo. La mirada desdeñosa de la señora Sun me atravesó la piel como agujas, provocándome un escalofrío que me recorrió la espalda. Sin embargo, como había venido a pedir ayuda, me obligué a sonreír con más dulzura. La señora no lo entiende. Desde mi matrimonio, mi esposo y yo vivimos en armonía. Nuestro vínculo es fuerte, ¿cómo podría pensar en otro hombre? Armonía. Sus labios se curvaron en una línea fría y burlona. He oído que llevas 2 años casado, y aún así apenas has hablado con Hwan Yuan. ¿A eso le llamas armonía? Mantuve la voz serena. ¿Quién más sabría algo así? La dulzura o la frialdad entre marido y mujer solo la conocen los dos. Seguramente la señora no comparte con extraños lo que sucede entre tú y el señor Sun en el dormitorio, ¿verdad? Tú. Falló con el rostro rojo de furia. Tao Ciun, ¿cómo te atreves a decir esas groserías? Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió tras ella. Sun Ji-moo salió y me miró brevemente con tono sereno. Madre, déjala entrar. Cielos, Ji-moo. ¿Por qué te molestas con esta mujer gafe? No dijo nada, su mirada firme e indescifrable. Al ver que no podía ganar, Madame Sun resopló y se marchó con las mangas chasqueando de irritación. Se giró hacia mí. Habla. ¿Qué quieres? Me froté el cuello con torpeza. Quizás podríamos hablar adentro. Antes de que pudiera avanzar, levantó una mano, bloqueándome el paso. Dilo aquí. Cuando termines, vete. Eso. Dudé bajando la voz. Necesito tu ayuda para encontrar el expediente de mi padre. Antes de que pudiera terminar, su mano fría me tapó la boca. MMPH. Echó un vistazo rápido a su alrededor, me arrastró adentro y cerró la puerta de golpe. ¿Para qué quieres ese expediente? Su voz era gélida. Aparté su mano y exclamé: Sun Ji-moo, mi padre era inocente. Necesito ver el expediente para limpiar su nombre. ¿Estás loco, siseó? Eso no se puede tocar. Confesó sus crímenes, no hay vuelta atrás. Solo traerás tu propia ruina. Si es inútil o no, solo lo sabré cuando lo intente. Sun Ji-moo, mi padre te ayudó más de una vez, no puedes devolverle este favor. No tienes ni idea de quién está involucrado en ese caso. Su voz se agudizó. Tao Ziyun, mi familia ha sido respetada durante 100 años. No puedo destruirla por tu culpa. Se dio la vuelta con frialdad, negándose a mirarme de nuevo. Al mirarlo de espaldas, sentí que algo en mi pecho se enfriaba y se calmaba. Años atrás, cuando le rogué que se casara conmigo, me había dicho lo mismo.
La familia Sun es una casa noble, y yo soy su heredero. Llevo generaciones llenas de expectativas. No puedo echarlo todo por la borda por ti. Así sea. De todas formas, no había venido con grandes expectativas. Lo entiendo, dije en voz baja. Estos pasteles son un regalo de Año Nuevo. Los dejo aquí. No los molestaré más. Dejé la caja de regalo y me di la vuelta para irme. Su voz se oyó a mis espaldas. Tao Ziyun, deja de investigar. Lo digo por tu bien. MMM. No miré atrás, solo abrí la puerta y me adentré en el frío. Afuera, el cielo era gris y pesado. Sentía el mismo peso en el pecho. En mi vida anterior, mi padre me había dicho que no actuara precipitadamente. Obedecí. Y al final, él y mi madre murieron en el exilio. Esta vez, me negué a quedarme de brazos cruzados. Pero, ¿qué podía hacer? El viento del 12º mes era cortante como cuchillas, cortándome la piel. Exhalé frotándome las palmas de las manos para calentarme. Justo entonces, entre los remolinos de nieve, Xuanji vino corriendo hacia mí, su aliento formaba nubes en el frío. Señora. Señor Geu, el señor Geu ha regresado. Cuando regresé apresuradamente, Geu Anyuan ya estaba de pie frente a la puerta. La tormenta de nieve aullaba a su alrededor. Iba montado a horcajadas sobre un caballo blanco, alto y imponente, con una figura recta como una espada. Sin embargo, tras él no había séquito, solo un único acompañante. La culpa me removió levemente el corazón. Si no se hubiera casado conmigo, Geu Anyuan habría ascendido de rango hace mucho, rodeado de honores y atenciones. No esta desolada soledad que ahora veía. Mi esposo, llamé suavemente, deteniéndome a unos pasos de distancia, con una leve sonrisa. Se giró. Al verme, un destello de sorpresa cruzó sus ojos, disimulado rápidamente al desmontar, con las riendas en la mano, y dijo con educada indiferencia: he vuelto. Nos quedamos uno frente al otro, distantes, contenidos, más como desconocidos que marido y mujer. Antes de que regresara, lo había pensado bien, esta vez lo trataría mejor. Cuando volviera a casa, lo abrazaría, le calentaría las manos heladas, le diría cuánto lo había extrañado y cuánto anhelaba su regreso. Pero ahora que realmente estaba frente a mí, me quedé paralizada. Las palabras que había preparado se desvanecieron de mi mente. ¿Había leído mi carta? ¿Por qué no parecía nada feliz? Perdí la confianza, pero aún así forcé una sonrisa y di un paso adelante. Regresaste temprano este año. Los asuntos de Yanmen se han arreglado, respondió con calma. Luego, agarrando las riendas con más fuerza, preguntó: en tu carta, me dijiste que regresara antes. ¿Pasó algo en casa? Me quedé quieta. En ese instante todo se aclaró. Como nunca antes le había mostrado amabilidad, nunca le había escrito, nunca le había enviado nada, cuando recibió mi carta repentina y la ropa de abrigo, debió pensar que algo terrible había sucedido. Que lo necesitaba en casa. No es eso, dije en voz baja. Lo miré a los ojos con tono serio. Es solo que te extrañé. Su mano vaciló un instante con una clara sorpresa en su expresión, pero casi de inmediato la ocultó, recuperando la compostura. Tras una pausa, me miró con un destello de decepción en los ojos. «¿De verdad?», murmuró. Luego su mirada se ensombreció. «Pero acabas de llegar de la residencia Sen, ¿verdad?». «Señora», continuó con calma, «durante los últimos 2 años has vivido en silencio, rezando y vistiendo ropas sencillas. Sin embargo, hoy vuelves a vestir colores brillantes. ¿No será porque fuiste a verlo?». Me quedé en blanco. En mi vida anterior viví como ceniza, en silencio, sin alegría, envuelto en ropas sencillas. Esta vez, solo deseo volver a vivir como es debido, tener algo de espíritu. No pensé que me malinterpretaría. Nerviosa, intenté explicarle. No, no es eso. No me vestí para él. Fui a verlo porque sí. Pero no podía decirle la verdad. Pedir acceso al expediente de mi padre podía costar vidas, incluso hablar de ello era peligroso. Presa del pánico, me rasqué la cabeza y solté lo primero que se me ocurrió. Me debe dinero. Solo fui a cobrar la deuda. La excusa era ridícula.
Claro que no la creía. Su mirada se volvió fría, llena de dolor y silenciosa decepción. Ya veo. Esbozó una leve sonrisa amarga, respiró hondo para tranquilizarse y se dio la vuelta. Lo que tú digas. Entonces llamó a su asistente. Pinjin, lleva el equipaje al estudio. Me quedé allí observándolo entrar en la casa, su figura solitaria se desvanecía entre la nieve. Algo dentro de mí se retorció dolorosamente. A mi lado, Vante susurraba inquieto, ¿por qué actúa así el señor Heu? Respiré hondo y lo seguí rápidamente. Llévalo a la habitación, dije. El estudio está demasiado frío. No hace falta, respondió rotundamente. Estoy acostumbrado a dormir allí. Entonces déjame ayudarte a desempacar tus cosas. No hace falta. Al menos te ayudaré a ordenar tu habitación. Me adelanté, pero mi pie resbaló en el suelo resbaladizo por la nieve. Casi me caigo y él me atrapó con sus reflejos tan rápidos como siempre. Pero con la misma rapidez me soltó. Me miró con los labios apretados, con la compostura quebrada. Ziyun. Sus ojos oscuros fijos en los míos, con la voz temblorosa. Si necesitas que haga algo, solo dilo. Lo haré. No tienes que forzarte tanto. Se me cerró la garganta. No pude articular palabra. Él realmente lo creía. Pensó que mi repentina gentileza era una actuación, una estratagema para usarlo con algún propósito. Y fue culpa mía. Porque en mi vida pasada, lo había tratado con demasiada crueldad. Cuando Huante y Pingen fueron a preparar la cena, me quedé fuera del estudio, observándolo desempacar en silencio. Se me escapó un suspiro. Qué difícil era simplemente ser humano. Había vivido un mes entero desde mi renacimiento, pero no había logrado limpiar el nombre de mi padre. Incluso mi primer intento de tratar con amabilidad a He Yuan había sido un desastre. Me ardían los ojos y las lágrimas resbalaban por mis mejillas una a una. No hablé. No me moví. Solo lo observé en silencio. Finalmente He Yuan suspiró y se acercó con voz suave. No llores más. Hace mucho frío aquí fuera. Te vas a resfriar. Y sin poder contenerme, me arrojé a sus brazos. Sabes que odio el frío, pero aún así me tratas con tanta crueldad. ¿Por qué no dejarme morir congelado aquí mismo? Su cuerpo temblaba ligeramente, su corazón latía desbocado, completamente descompensado, y aún así no tenía ni idea de qué hacer. Durante todo este tiempo nunca había habido intimidad entre nosotros. Se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Yo era despiadado. Su voz temblaba levemente. Tú lo eras. Le respondí, abrazándolo con más fuerza. Sigues diciendo que no necesitas nada, que no quieres nada, cada vez que me importa, lo distorsionas. Levanté la mirada hacia él, hablando con el corazón. He Yuan, lo he pensado bien. Quiero vivir bien contigo. Todo lo que hice antes, toda mi frialdad, fue culpa mía. De ahora en adelante, ya no seré así. Vivamos en paz, ¿de acuerdo? Me miró con la mirada perdida. Sabía que no me creía del todo, todavía no. Pero al final, ni siquiera él pudo resistirse a la imagen que le pinté de un futuro más apacible. Aunque una parte de él sospechaba que el terreno que se abría ante él era un precipicio, aún quería dar un paso adelante y ver. De acuerdo. ¿Entonces no me vas a devolver el abrazo? De acuerdo. Sus manos, cálidas y torpes, se posaron suavemente sobre mi espalda. No podía verle la cara, solo sentía como sus brazos se apretaban lentamente, acercándome más. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Lo sabía. Esto siempre funciona. Esa noche, durante la cena, seguí preparándole comida. No protestó, comía tranquilamente lo que le ponía en el plato, obediente pero silencioso, tan reservado como siempre. Más tarde esa noche, cuando terminamos, se fue al estudio como siempre. Agarré una colcha y lo seguí. Estaba sentado en su escritorio, escribiendo informes oficiales. Al oír el crujido de la puerta, levantó la vista, sobresaltado por un instante al verme. Envuelta en mi manta, me senté a su lado y le dije alegremente, déjame moler la tinta.
Dejó el pincel con la clara intención de despedirme. No hace falta. Hace frío. Vuelve a descansar. No. Me acerqué más y le puse la mitad de la colcha sobre el regazo. Hace un frío glacial, y aquí ni siquiera hay rozaduras. ¿Llevas tan poco, nunca piensas en cuidarte? Cuando seas vieja y te duelan las rodillas, no esperes que te tenga lástima. Ven, cúbrete. El calor de la manta se extendió entre nosotros. Me miró una vez, dudó y finalmente no pudo negarse. La frialdad de sus ojos se derritió, reemplazada por una serena dulzura. De acuerdo. No dijo nada más, simplemente tomó su pincel de nuevo. La caligrafía de Heu Hongyuan era hermosa, poderosa y elegante, cada trazo firme y grácil. Un verdadero erudito, pensé. Su escritura es como él mismo, pura, disciplinada, orgullosa. Pero tenía las manos agrietadas y sangrando por el frío. Sentí una opresión en el pecho. Heu Hongyuan, murmuré, ¿te duelen las manos? Hizo una breve pausa, con tono sereno. No te duelen. Los inviernos en Yanmen son duros, tener la piel agrietada no es raro. Comparadas con los campesinos que murieron congelados ahí fuera, estas heridas no son nada. Los rebeldes ya se han ido, la gente está a salvo. Nadie volverá a morir de frío. Sus palabras me conmovieron profundamente. Con razón lo elogiaban como un hombre virtuoso, sentía verdadera compasión por la gente. Un hombre así jamás debería haber sido enterrado en las gélidas tierras fronterizas toda su vida. Apoyé la barbilla en el escritorio y lo miré, y cuanto más lo miraba, más se ablandaba mi corazón. Alguien como él, ¿cómo podía aceptar semejante silencio, sueños no realizados ni reconocidos? Esta vez pensé, debo vivir bien. Debo salvar a mis padres. Y también debo salvar la carrera que perdió por mi culpa. Quizás al percibir mi mirada, se giró levemente y preguntó, ¿de qué sonríes? Parpadeé con inocencia. Simplemente soy feliz. Nunca me di cuenta de que mi esposo era tan buen hombre, guapo, noble y amable. Sus orejas se pusieron rojas al instante. Se dio la vuelta, nervioso. Deja de decir tonterías. Escribió unas líneas más y luego dejó el pincel. Es tarde. Deberías descansar. No, dije inclinándome más. Te esperaré. Se puso rígido, intentando recomponerse. No hace falta. Cuando esté cansado, dormiré aquí. Incliné la cabeza con voz suave y provocadora. Quiero dormir contigo. Vuelve a nuestra habitación, ¿eh? Al fin y al cabo, somos marido y mujer. Se quedó sin aliento, su voz se volvió ronca y tensa. Ziyun, pórtate bien. No quiero que te arrepientas. Antes de que pudiera terminar, le rodeé el cuello con los brazos y lo besé. Heu Hongyuan se quedó paralizado con el cuerpo temblando y el corazón latiendo como un tambor. Sus ojos oscuros se clavaron en mis labios, aturdidos por un instante y luego, como hechizados, sus brazos me apretaron la cintura, atrayéndome hacia sí mientras me besaba profundamente. Todo mi cuerpo se derritió en su calor, su aliento me quemaba la piel, feroz y absorbente como si quisiera fundirme con él. Nunca imaginé que este erudito silencioso y contenido pudiera arder con tanta intensidad. En la neblina entre la respiración y el latido, su voz tembló junto a mi oído. Taoxian, ¿de verdad lo has pensado bien? Sí, susurré. Sin arrepentimientos, murmuró, y me besó de nuevo. A la mañana siguiente, Heu Hongyuan me llevó envuelto en mantas de vuelta a nuestra habitación. En cuanto abrimos la puerta, nos topamos con Swanky y Pingan, quienes se habían levantado temprano para barrer el patio. Se quedaron paralizados con los ojos como platos ante lo que tenían delante y tras varios segundos de estupor, ambos se pusieron rojos de ira, hicieron una reverencia y huyeron avergonzados. Heu Hongyuan me depositó con cuidado en la cama, con una leve sonrisa en el rabillo del ojo. Duerme un poco más. Tengo que ir al juzgado. Asentí obedientemente. Se inclinó y me dio un beso suave en la frente. Justo cuando estaba a punto de irse, se giró de repente. ¿Quieres algo? Te lo traigo. Quiero pastelitos de pera. De acuerdo. Sonrió suavemente y finalmente se fue.
Dormí hasta el mediodía. Después de almorzar, llevé a Swanky a comprar algunos regalos de Año Nuevo. Esa tarde pasamos por la estación de correos para encontrar la manera de enviarles ropa y medicinas para las heridas causadas por el frío a mis padres en la Torre Ningú. Habían estado exiliados allí, un lugar de fuertes vientos y vigilancia constante. Normalmente las cartas y los paquetes nunca les llegaban. Solo durante Año Nuevo, cuando los guardias se ablandaban un poco, se podía pasar algo de contrabando. Metí una carta corta en el bulto, un breve relato de mis días y un recordatorio para que cuidaran de su salud. No se pudo escribir nada más. Antes de que la carta les llegara, la habrían abierto y examinado innumerables veces. De regreso vi a Heuan Yuan justo cuando salía de la corte imperial. Aún no me había visto. Estaba frente a una joyería, observando atentamente los adornos expuestos. Rápidamente llevé a Swanky a un rincón y le susurré, «Su, que no nos vea». Los dos echamos un vistazo a escondidas. El tendero lo reconoció de inmediato y lo saludó con cariño. «Ay, señor Heu. ¿Busca una horquilla para su dama?». Sonrió y asintió, sosteniendo 2 horquillas en sus manos, con una mirada tan dulce como un lago tranquilo al atardecer. «¿Ya lo has decidido, mi señor?». «Es difícil elegir», dijo en voz baja. «Quedaría preciosa con cualquiera de los dos». «Pues llévate los dos». El tendero se rió. «Un esposo tan devoto, su dama seguramente estará encantada». Heuan Yuan rió entre dientes y le entregó las 2 horquillas. «Entonces, ambos. Por favor, envuélvalos con cuidado». «Sí, mi señor». Escondido tras el pilar, no pude evitar sonreír, una calidez floreció en mi pecho. A mi lado, Swanky estaba igual de emocionado, tirando de mi manga con deleite. Estaba a punto de salir a llamarlo cuando un repentino alboroto estalló detrás de nosotros. «Atrapen al fugitivo. Atrapen al fugitivo». Un caballo enloquecido arremetió furioso por la calle, dispersando a la gente y a los puestos. Las gallinas aleteaban, los perros ladraban, los gritos llenaban el aire. El pánico se apoderó de la multitud, los puestos de los comerciantes se derrumbaron, las verduras rodaron por el suelo. La multitud en pánico nos empujó a Swanky y a mí hacia un rincón estrecho. Heuan Yuan se giró bruscamente con el rostro endurecido, y corrió inmediatamente hacia el caos. Estaba desarmado, pero se abalanzó sobre el criminal. Casi se me para el corazón. «Espera», empecé a gritar, pero antes de que la palabra Chan saliera de mis labios, lo vi saltar hacia adelante subiéndose al caballo desbocado. Agarró al fugitivo y ambos se desplomaron al suelo. Con un destello de acero, el hombre desenvainó su espada y blandió el arma. Heuan Yuan se giró a un lado, lo desarmó con un movimiento rápido y, de un solo golpe, le cortó ambas piernas. La sangre brotó a borbotones, y los gritos del hombre resonaron en la calle. Me quedé paralizado por el horror, mirando fijamente a Heuan Yuan. Salpicado de sangre, su rostro estaba sereno, su mirada aguda y fría, como la de un lobo de las profundidades de las montañas. El criminal yacía retorciéndose en el suelo, con las extremidades destrozadas, la calle manchada de sangre. Heuan Yuan solo le dirigió una mirada fugaz y luego arrojó la espada a los soldados que llegaron sin aliento. «Llévenselo», ordenó cortando el hielo con la voz. Cuando se llevaron al hombre medio muerto, Heuan Yuan finalmente levantó la vista y, entre la multitud, su mirada se encontró con la mía. Por un instante se quedó paralizado. Luego, como la luz del sol derritiendo la escarcha, la intención asesina en sus ojos se desvaneció por completo. «Ziyan», llamó en voz baja, caminando hacia mí. Se apresuró con el pánico reflejado en sus ojos, queriendo alcanzarme, pero al ver sus manos cubiertas de sangre, se detuvo en seco y las escondió tras la espalda. Me miró ansioso, sin palabras. Lo sabía. Tenía miedo de asustarme, miedo de que lo encontrara repugnante, de que volviera a alejarme de él. Pero me subestimó. Respiré hondo, di un paso adelante y sin decir palabra, tomé la mano que intentaba ocultar. Saqué mi pañuelo y limpié con cuidado la sangre de su piel. Se quedó quieto como si algo en su corazón se hubiera calmado silenciosamente. «No», murmuró. «Está sucio». Me aferré con más fuerza, bajando la cabeza, limpiando cada rastro con movimientos lentos y suaves. Mi voz era suave, casi burlona.
Eres un erudito de tercer rango, no un campeón marcial. ¿Desde cuándo aprendiste a luchar así? Bajó la mirada. Había bandidos en Yanmen. Con el tiempo se aprende. Bandidos en Yanmen. Entonces aquellos años debieron ser mucho más duros de lo que jamás imaginé. Me picaba la nariz y las lágrimas amenazaban con caer. Tuve que respirar hondo para tranquilizarme. Entonces recordé y pregunté en voz baja. ¿Y las horquillas? ¿Las que me elegiste? Voy a buscarlas ahora. ¿Y mis pastelitos de pera? Se te olvidó otra vez, ¿verdad? Yo no. Sonrió levemente. Le pedí a Suawan que los trajera a casa primero. Entonces me miró con una sonrisa cálida y tierna. Cuando mi señora me pide algo, ¿cómo podría olvidarlo? Después de ese día, He Wen-yuan y yo comenzamos a vivir como un matrimonio normal, con días tranquilos y apacibles. De día, él iba a la corte, yo me ocupaba de los asuntos de la casa. De noche leíamos, jugábamos al ajedrez y a veces, simplemente nos apoyábamos el uno en el otro en silencio. En poco tiempo, llegó el año nuevo. Mientras contemplaba los fuegos artificiales que florecían en el cielo, brillantes y fugaces, una inexplicable pesadumbre se apoderó de mi corazón. No pude evitar preguntarme cómo pasarían mis padres el año nuevo en la Torre Ningú. Últimamente había encontrado algunas pistas vagas. Las personas que habían testificado contra mi padre parecían tener alguna conexión secreta con cierta taberna. Sin embargo, aún no había descubierto cuál era realmente esa conexión. Solo quedaba un año. Apreté los puños e hice una promesa silenciosa. Si no puedo revocar el veredicto, aunque tenga que comportarme como un bandido, asaltaré ese lugar yo mismo y los rescataré. Ziyun, ¿en qué estás pensando? La voz de He Wen-yuan llegó de repente detrás de mí. Sorprendido, busqué una excusa. Nada. No me había atrevido a contarle sobre la investigación. El asunto era demasiado peligroso, no podía arriesgarme a involucrarlo. Pero sus ojos parecieron atravesarme. Estás pensando en tu padre y tu madre, ¿verdad? ¿Cómo lo supiste? Me miró en silencio un momento, su mirada se suavizó antes de darse la vuelta. Lo supuse. No te preocupes, ya envié gente a la Torre Ningdu a preguntar. Tus padres están a salvo. ¿En serio? Mi voz tembló de alivio. Eso es maravilloso, gracias. Le sonreí levemente. No dijo nada más. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Me aclaré la garganta y señalé los fuegos artificiales que estallaban sobre la ciudad. Son preciosos, mira. Sonrió. ¿Te gustaría encender algunas? Sí, pero la gente común no puede tenerlas. Entonces espérame. Vuelvo enseguida. Le agarré la manga. ¿A dónde vas? Todas las tiendas están cerradas esta noche. ¿Dónde podrías comprar fuegos artificiales? Espera, dijo dándome una palmadita en la mano. Y cierra la puerta con llave. Hay ladrones por todas partes en esta época del año. Pidiendo pinyin, se fue. Esperé en casa, y apenas una varita de incienso después, alguien llamó a la puerta. Ha vuelto. ¡Qué rápido! Corrí delante de Swanqi y abrí la puerta de golpe con alegría. Solo para encontrarse con su Nimu afuera. Llevaba una capa oscura que lo ocultaba por completo, solo sus ojos de zorro se asomaban bajo la capucha. Miró a su alrededor con cautela, como si temiera ser reconocido. ¿Qué haces aquí?, pregunté bruscamente. Saludándome por Año Nuevo, dijo con ligereza. No es costumbre. Es raro, dije secamente entrecerrando los ojos. Miró más allá de mí, hacia el patio. Está Wen-yuan en casa. Resoplé. ¿Y a ti qué te importa? Estás aquí para saludar, no para andar a escondidas. Qué vulgar, murmuró. Apreté la mandíbula. Después de un momento, resoplé. Bien. Pasen a tomar el té. No hizo falta que se lo dijera 2 veces, entró con suavidad y una leve sonrisa. Entonces aceptaré tu hospitalidad. Es realmente insoportable. Todavía no podía entender qué había visto en él.
Le di una patada por detrás. Se rió entre dientes sin inmutarse. ¿Ves? Igual que antes. Casado, pero aún un niño. En el patio finalmente se quitó la capucha observando la casa con desdén. Un erudito de tercer rango y aún así vives en un lugar tan miserable. Al menos no es como tú, repliqué. Nacido en un mundo privilegiado, viviendo de la gloria ancestral. Podría haber sido igual, dijo Senemu con frialdad. Pero se arruinó al casarse contigo. ¡Qué tontería! Mi voz se endureció. ¿Qué intentas decir exactamente? Mi casa es pequeña, ¿te ofende de alguna manera? Nada, respondió con indiferencia. Solo observaba. Al menos has aprendido a sufrir. No es una mala lección. Cuando dos corazones están unidos, hasta el agua sabe dulce. Sonreí levemente. Gulang me trata bien. No me resulta doloroso. Eso lo silenció. Su rostro se ensombreció. No me molesté en discutir más. Siéntate si quieres. No hace falta. Sacó un pequeño paquete envuelto y me lo entregó. Feliz año nuevo. Este es tu regalo, dije con escepticismo, sopesándolo en la mano. Se siente ligero. Sonrió con suficiencia. Lo encontrarás bastante valioso. Cuando lo abrí me quedé sin aliento. Expedientes. Senemu, tú. La emoción me atravesó la garganta, los ojos me picaron con lágrimas repentinas. Apartó la mirada. Léelos rápido y devuélvemelos pronto. Gracias, susurré. Agarrando los archivos, corrí al estudio. Él me siguió. Bajo la luz de la lámpara abrí los registros y efectivamente encontré innumerables inconsistencias, testimonios contradictorios, pruebas inventadas y errores evidentes. Con esto. Condenaron a mi padre. Exclamé. Las declaraciones ni siquiera concuerdan. Alguien claramente orquestó esto para incriminarlo. Senemu cruzó las manos tras la espalda y se dio la vuelta. No lo oí. Soy sordo. Lo miré con enojo pero no dije nada, y volví a sumergirme en las páginas. El expediente era grueso, imposible de terminar de una sentada. De repente llamaron a la puerta. Sorprendido, escondí rápidamente el expediente. Desde adentro escuché la alegre voz de Pingan antes de verlo. Maestro, cuando la señora termine, déjame intentarlo también. Te he estado siguiendo por la nieve todo el día, me lo merezco, ¿no? Huan Yuan rió entre dientes. Pregúntale a la señora tú mismo. Todos son suyos. Sí, incluso tú eres suyo, después de todo. Huan Yuan no respondió. Salió al patio con una gran caja de madera llena de fuegos artificiales y se quedó paralizado en cuanto levantó la vista y me vio de pie junto a Senemu. La sonrisa en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una leve tensión incierta. Mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia él. Esposo, has vuelto. ¿Son fuegos artificiales? Bájalos, rápido, pesan. No los toques, dijo con calma. Los bajaré. Se inclinó para dejar la caja con cuidado en el suelo, y antes de que pudiera enderezarse, lo abracé. Eres el mejor. Debes tener las manos heladas. Tomé sus manos, frotándolas entre las mías, presionándolas contra mis mejillas para calentarlas. Entonces, sin poder contenerme, le di un beso en los nudillos y le sonreí. La luz regresó lentamente a sus ojos. Pero pronto su mirada se desvió hacia Senemu, quien se encontraba bajo el alero, con la expresión negra como la tinta. Huan Yuan hizo una leve reverencia. Maestro Sen. La voz de Senemu era fría. ¿Aún quieres los archivos? Si no, los recuperaré. Se me heló la sangre. No debe saber que le oculté todo esto a Huan Yuan. Está bien, dije rápidamente. Aún queda mucho por leer. Déjame quedármelos otro día. Los devuelvo mañana. Un día más. Senemu respiró hondo con tono cortante. Taocian, recuerda esto, robaste esos discos. Yo no te los di. Asentí. No te preocupes, no te voy a arrastrar a esto.
Será mejor que no. Soltó un resoplido seco, se arrebujó en su capa y se giró para irse. Suspiré para mis adentros. ¡Qué hombre tan exasperante! Aterrorizado de verse implicado, aún así caminó penosamente por la nieve solo para entregar los archivos. E incluso después de haber recorrido todo el camino, no pudo decir ni una sola palabra decente, como si temiera que me sintiera agradecido. Realmente imposible. Una vez que se fue, He Yuan se volvió hacia mí. ¿Qué eran esos archivos? Oh, nada. Solo un cuento. ¿No te gustaría? ¿En serio? ¿En serio? Forcé una sonrisa, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, me dio un vuelco el corazón. No dijo nada, solo me miró en silencio, pero ese silencio era más pesado que la ira. Había decepción allí y algo más profundo, soledad. Recordé nuestros primeros días después del matrimonio, como él había intentado acercarse, hacerme confiar en él, compartir su cariño. Pero yo estaba demasiado sumida en el dolor, alejándolo una y otra vez. Con el tiempo su mirada había cambiado, esa misma mirada de silenciosa resignación que ahora veía de nuevo. Estos últimos días, aunque había sido más amable, no había sido suficiente. Él había sido paciente e indulgente, esperó porque no lo había entendido hasta ahora. Lo que realmente quería no era mi amabilidad superficial. Quería mi confianza, mi corazón sin muros ni secretos. Quería que fuéramos marido y mujer de verdad, no solo de nombre. Así que cambié de opinión. Tomándole la mano, le susurré, ven conmigo. Lo llevé al estudio, saqué los expedientes y los abrí delante de él. Me miró sorprendido. Estos son los registros del juicio de mi padre, dije en voz baja. He estado intentando reabrir el caso. Por eso fui a Sinimu y le rogué que me los diera. Lamento no habértelo dicho antes. Tenía miedo de que te metieras en algún peligro. Lo sé, dijo simplemente. Parpadeé. Ya sabes. Él sonrió con esa sonrisa dulce e inquebrantable. Lo sé desde hace días. He visto todo lo que has hecho. Solo esperaba que me lo dijeras tú mismo. Extendió la mano, su mirada suave. Ziyun, oírte decirlo ahora, me hace muy feliz. Se me cortó la respiración. La alegría y el miedo se enredaron en mi interior. Pero esto es peligroso. Heu, agárrate, no puedo dejar que te involucres. Ya lo sabes, quizá deberíamos disolver el matrimonio. Si me pasa algo, al menos tú no. No pude terminar. Me abrazó, sus labios rozando los míos, silenciando cada palabra. Cuando por fin habló, su voz sonó baja y tierna contra mi oído. No tengo miedo de que me involucren. Lo que temo es que aún no confíes en mí. Nos quedamos despiertos toda la noche, Heu, cuélgate, tú y yo, revisando minuciosamente los expedientes, haciendo una copia completa. No pude ver mucho más allá de la superficie, pero él, que había trabajado en la corte, vio mucho más profundo que yo. Su mente funcionaba como la seda desenredándose de un capullo, suave, precisa, conectando un hilo con el siguiente. Dijiste antes, empezó, que todos los que testificaron contra tu padre tenían vínculos sospechosos con un burdel. Pues eso es todo. El dueño del burdel, Wenzhang, comercia en secreto con muchas familias nobles. Su primo es mayordomo de Anbai, cuñado del emperador, ambos son poco más que sus perros. Hace años tu padre presentó un escrito de acusación contra Anbai. El verdadero culpable de todo esto ya está claro. Anbai. Susurré atónito. El hermano mayor de la consorte An. La idea me impactó como un rayo. La consorte An, quien en todo el imperio desconocía su nombre. Era más favorecida incluso que la propia emperatriz, la primera de todo el harén. Y Anbai, su hermano, era el ministro más poderoso de la corte, con una influencia casi igual a la del trono. Nunca sospeché que quien destruyó a mi padre fuera un hombre así. Antes de darle vueltas, apreté los puños. ¿Y qué si es un gran ministro? Mi padre era inocente, limpiaré su nombre. Cálmate, Ziyun. El tono de He Yuan era bajo pero firme. El poder de Anbai alcanza los cielos. Nosotros dos solos no podemos tocarlo. ¿Tu padre de verdad no sabía que le habían hecho daño? Entonces, ¿por qué confesar?
¿Por qué callar? Porque, dije con amargura, no se atrevió a oponerse a Ambai. Exactamente. Aunque reuniéramos todas las pruebas, nadie se atrevería a escuchar nuestra súplica. La red de Ambai cubre toda la capital, ningún funcionario lo pondría a prueba. Solo hay una persona en este mundo que podría ayudarnos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada. Todo el poder y el favor de Ambai, continuó He Yuan, provienen de él. Me quedé paralizado, y entonces comprendí. ¿Te refieres al de arriba? Asintió. El hombre que se autoproclama el más sabio bajo el cielo, el que desprecia el engaño por encima de todo. Ambai es su perro más leal, al menos en apariencia. Hace la vista gorda ante los crímenes de Ambai, siempre y cuando éste le sea absolutamente fiel. Pero por lo que he sabido, Ambai lleva mucho tiempo actuando a escondidas, buscando su propio beneficio. Ya veo. Si Ambai disfrutara de la protección de ese hombre, cualquier acusación directa solo provocaría un desastre. Él tergiversaría la verdad, se proclamaría leal y contraatacaría antes de que yo pudiera siquiera respirar. Pero si ese hombre descubría que Ambai, su supuesto perro leal, lo había traicionado en secreto, todo cambiaría. Para salvar a mi padre, Ambai primero debe caer. Y para eso, necesitábamos pruebas de su traición. Al amanecer nuestro plan estaba decidido. El peso que sentía en el pecho se alivió, aunque solo un poco. En la mañana del año nuevo me disfracé y me colé por la puerta trasera de la residencia sin para devolver los archivos originales. Shinjimu me esperaba claramente, había enviado a un sirviente a esperar. «Cumples tu palabra», dijo tomando los archivos. «¿Y qué encontraste?» Arqueé una ceja. «¿No estabas sordo?» Se atragantó con las palabras. Sonreí. «Muy bien, Shinjimu. Esos discos valían más que el oro. He Yuan y yo creemos que el cerebro es Ambai. Ahora sé lo que debo hacer». «Ambai», repitió entrecerrando los ojos. Entonces suspiró como si lo hubiera previsto todo. «Es el cuñado del emperador, un hombre que gobierna la corte. Ni siquiera con pruebas lo tocarás. Esta ciudad es su red, nadie se atreve a atacarlo». «Me suena familiar», dije con ligereza. He Yuan dijo lo mismo. Su expresión se agrió. «No me compares con él». «No lo hice», bromeé. «Se están haciendo ilusiones». Apretó los dientes. «Fuera de mi vista, Tao Siyun». Está bien, está bien. Me voy». «Y Shinjimu, gracias». «No te ayudé», murmuró. «Claro, claro. No te preocupes, no te meteré en esto». Me miró una vez y luego se dio la vuelta, hosco y silencioso. Hice una ligera reverencia y me fui. Detrás de mí, resonó su voz enojada. «Vete entonces, Tao Siyun. Cualquier problema que causes, no es asunto mío. Aunque mueras, aplaudiré y reiré». Hice una pausa, me giré y sonreí. «Entendido, señor Sen». Resopló y cerró la puerta de golpe. Después de eso comencé a buscar pruebas de que Ambai había engañado al trono y abusado de su poder para obtener ganancias. Con He Yuan, quien conocía la burocracia al dedillo, el trabajo avanzó más rápido. Unos días después se corrió la voz de que el burdel relacionado con Ambai organizaría un gran festín de fragancias para altos funcionarios. Decidimos aprovechar la oportunidad y colarnos para investigar. Ambos nos disfrazamos con cuidado. Me acerqué y susurré, divertido. «Mira, cuántas caras conocidas». Algunos incluso solían visitar mi casa como invitados, haciéndose pasar por caballeros honrados. Y aquí están, buscando placer en un burdel. He Yuan rió entre dientes. La mayoría de los funcionarios son limpios por fuera, pero están podridos por dentro. Ya te acostumbrarás. ¿Y tú qué?, pregunté arqueando una ceja. Se rió suavemente. Yo. Claro que soy un loto en el barro, puro e inmaculado. Apenas habíamos dado unos pasos más cuando alguien nos bloqueó el paso. Una mujer regordeta se tambaleó hacia nosotros. Sonriendo como una flor. «Ay, este joven caballero me resulta desconocido. Es la primera vez que visita nuestra humilde casa, ¿verdad?».
Varias chicas de la zona se acercaron rápidamente. Vaya, qué joven tan guapo. Qué rasgos tan finos, qué encantador. Lo miré de reojo guapo. En ese momento, la barba de He Wenjuan estaba descuidada y su rostro curtido por el disfraz. ¿Cómo demonios seguían encontrándolo guapo? Le gustaría compañía, señor, arrulló uno de ellos. He estudiado música, ajedrez, caligrafía y pintura. Sus ojos brillaban como el agua, la imagen misma de la seducción, esperando a que él asintiera para poder arrojarse a sus brazos. He Wenjuan solo sonrió cortésmente. Todavía es temprano. No hay prisa, echaré un vistazo primero. Al ver que no estaba interesado, las mujeres hicieron pucheros, pero se retiraron rápidamente. Así que no le gustamos. Vamos, vamos, supongo que no somos lo suficientemente bonitas. Mientras se quedaban dormidos, He Wenjuan y yo seguimos subiendo las escaleras, observando en silencio. Debajo de nosotros, risas, canciones y un ligero aroma a polvo impregnaban el aire. Las mujeres sonreían bajo capas de pintura, provocando la risa de los hombres, ya medio borrachos. Me miró de reojo. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza, suspirando. Algunas de estas mujeres estudiaron poesía y virtud, chicas educadas y educadas. ¿Cómo acabaron en un lugar como este? Él también bajó la mirada, con el rostro ensombrecido. Vendida, quizás. O secuestrada. Anbai dirige burdeles por toda la capital, usándolos para congraciarse con los funcionarios. Estas mujeres fueron traídas de todos los rincones del imperio, sacrificadas para su ascenso al poder. Mis manos se apretaron. Despreciable. Me apretó suavemente los dedos. La verdad saldrá a la luz. Los malvados serán castigados. Asentí a punto de volver a hablar, cuando mis ojos captaron un destello de movimiento. He Wenjuan, mira. Ahí está. Zhang Gan, el dueño del burdel. Subió las escaleras a paso rápido, con expresión seria. Intercambiamos una mirada y lo seguimos. Zhang Gan entró en la habitación superior y se quedó un buen rato antes de volver a bajar, con la calma de su rostro, como si nada hubiera pasado. Esa habitación debía de ocultar algo. Nos quedamos cerca, fingiendo vagar. En lo alto de las escaleras había un guardia alto. He Wenjuan se acercó a él, fingiendo pedirle que fuera al baño. En cuanto el hombre se giró, Heu lo golpeó con la palma de la mano, dejándolo inconsciente. Arrastró el cuerpo a una habitación lateral, cerró la puerta con llave y me hizo señas para que entrara en la habitación de Zhang Gan. Tras una breve búsqueda, descubrimos un mecanismo oculto tras la estantería. Dentro había cartas, correspondencia secreta entre Zhang Gan y Anbai. Esas cartas deberían haber sido quemadas, pero Zhang Gan, tan cauteloso como siempre, las mantuvo ocultas para aprovecharse. Justo cuando las revisábamos, la puerta se abrió de golpe. Zhang Gan estaba allí, flanqueado por hombres armados. Detrás de él, la misma madame que había coqueteado con He Wenjuan gritó con fuerza, con las manos en las caderas. Sabía que tramaban algo malo. ¡Maldita sea! Una docena de matones se abalanzaron sobre ellos con garrotes. He Wenjuan derribó una mesa de una patada para bloquearlos, me agarró y saltó por la ventana. Corrimos por el pasillo mientras el caos se desataba abajo. Se alzaba una columna de humo, alguien había provocado un incendio. Gritos, alaridos y el crepitar de las llamas llenaban el aire mientras el burdel se convertía en un frenesí de cuerpos que huían. Pero Zhang Gan y sus hombres nos perseguían sin descanso. Acorralados en un callejón, no teníamos a dónde escapar. Zhang Gan se acercó espada en mano con una sonrisa cruel en el rostro. Veamos a dónde puedes llegar ahora. He Wenjuan se paró frente a mí, tranquilo y decidido. Sentí un escalofrío en las extremidades. Lo siento. Te arrastré a esto. Sonrió levemente. ¿Qué dices? El día que me salvaste en ese camino de montaña, juré que esta vida es tuya. Te salvé. Parpadeé sobresaltado. Un recuerdo me asaltó. Años atrás, antes de la caída de mi padre, me llevó de excursión al campo. De regreso encontramos a un hombre herido al borde del camino. Le rogué a mi padre que se detuviera y me ayudara.
Había sido un día sombrío y en el oscuro vagón no había visto con claridad el rostro del hombre. Así que era él. Casi me río entre lágrimas. ¿Quién habría pensado que un pequeño acto de bondad haría que He Wen-yuan estuviera a mi lado, arriesgando su vida hoy? Zhang Gan arremetió con la espada destellando. He Wen-yuan me jaló tras él, listo para luchar a muerte. Entonces un silbido agudo cortó el aire. Un dardo lanzado impactó la muñeca de Zhang Gan, arrancándole la espada de las manos. ¡Alto! Se oyó una voz imponente seguida del sonido de botas y armadura. Decenas de soldados entraron en tropel. Agarrándose el brazo herido, Zhang Gan rugió furioso. ¿Quién se atreve a entrometerse en los asuntos del pabellón Banua? Le respondió una risa fría. Desde la puerta apareció una figura familiar, ataviada con túnicas cortesanas, espada en mano, con mirada arrogante y aguda. Yo, dijo, soy Senjimu, su comandante de la guardia de la capital y vicecensor de la corte, nombrado por su majestad en persona. Sonrió con sorna. Ahora dime, ¿tengo derecho a entrometerme o no? Me quedé paralizado de asombro. Senjimu. Nunca esperé que apareciera en este preciso momento. Zhang Gan frunció el ceño. ¿Qué hacen aquí? La expresión de Senjimu era fría mientras nos miraba y luego volvió a mirar a Zhang Gan. Hay informes, dijo con ligereza, de que en el pabellón Banua se encarcela y maltrata a mujeres inocentes. Estoy aquí para investigar. Zhang Gan se burló y avanzó con aire arrogante. ¿Sabes siquiera de quién es el pabellón Banua? ¿Qué título tan insignificante y aún así te atreves a causar problemas? Zhang Gan escupió con frialdad, con arrogancia desbordando cada palabra. Los crímenes de este burdel son tan graves como el cielo, todos lo saben. La única razón por la que nadie se ha atrevido a tocarlo es porque Anbai lo protege. La expresión de Senjimu permaneció inalterada. Una leve sonrisa curvó sus labios, pero sus ojos se volvieron afilados como cuchillas. La hoja destelló. Un solo golpe. Una cabeza rodó por el suelo. Hermano. Uno de los lacayos gritó, lanzándose hacia adelante. Senjimu ni siquiera se movió. Su tono era ligero, tranquilo, aterrador. Adelante, pues. Veamos cuántos hombres puede masacrar un humilde censor adjunto como yo antes de que alguien me detenga. La intención asesina en su voz los dejó paralizados. Nadie se atrevió a dar un paso más. Levantó una mano y sus soldados avanzaron. En instantes el pabellón Banua quedó rodeado. En poco tiempo, todo el burdel quedó envuelto en llamas, con una humareda negra que se elevaba hacia el cielo nocturno y vigas carbonizadas que se derrumbaban una a una. Desde una taberna cercana, He Wen-yuan y yo observábamos en silencio cómo los soldados trabajaban para apagar el fuego. Cuando el caos se calmó, nos acercamos a Senjimu. He Wen-yuan juntó las manos e hizo una profunda reverencia. Gracias, señor Sen, por su oportuno rescate. El rostro de Senjimu era indescifrable. Su voz, seca como el viento invernal. Agradece tu ridícula suerte. Él seguía siendo el mismo, mordaz e imposible de complacer. Solo pude sonreír con amargura. ¿Cómo nos encontraron? Me miró de reojo. Uno de mis asistentes pasó por allí, los vio rodeados y regresó para informar. Pero eso no podía ser cierto. Nuestros disfraces habían sido tan minuciosos que ni siquiera Xuanji nos habría reconocido. Si su sirviente nos hubiera notado, eso solo significaría que Senjimu nos había estado siguiendo desde el principio. No lo llamé. Solo sonreí levemente. ¿De verdad? Tu sirviente debe tener unos ojos extraordinarios. Se puso rígido y giró la cabeza sin responder. Continué en voz baja, mataste a uno de los hombres de Anbai para salvarnos. ¿Cuál es tu plan ahora? ¿Cómo lo explicarás? Sus ojos brillaron con burla. Explícame. Me calumnias. Recibí una denuncia sobre el abuso de mujeres inocentes, vine a investigar y casualmente abatí a un criminal en el acto. ¿Qué tiene eso que ver con ustedes? Actué en nombre de la justicia. Puede que Anbai esté furioso, pero ni siquiera él se atrevería a actuar contra la familia Sen por esto. Así que eso fue todo. Cada palabra, cada golpe había sido calculado de antemano,
no un impulso, sino una preparación. Como era de esperar de Senjimu. Siempre se dejaba una salida. Entonces, como si recordara algo, preguntó, ¿al menos conseguiste algo del pabellón Banua? ¿O saliste corriendo con las manos vacías? No con las manos vacías, dije sacando un fajo de cartas de mi manga, la correspondencia que habíamos confiscado en el caos. Heuan Yuan sonrió y sacó otra de su propia fila. Me conmovió. Con razón sobrevivimos juntos, incluso en peligro, piensa antes que yo. Senjimu apretó la mandíbula. Están asquerosamente sincronizados. Antes de irse hizo una pausa, con un tono repentinamente serio. Hay más. Anbai, en su ambición, encargó en secreto la forja de un lote de armas prohibidas. Al terminar el trabajo, todos los artesanos involucrados desaparecieron y no se encontró ni un solo cuerpo. Nadie sabe dónde están esas armas ahora. Ni siquiera los espías de la censura pudieron rastrearlas. Si los encuentras, tus posibilidades de derribarlos serán mucho mayores. Luego, casi como una ocurrencia tardía, añadió con frialdad, por supuesto, tendrán que encontrarlos ustedes mismos. Es solo un comentario pasajero, no esperen mi ayuda. La mirada de Heuan Yuan era firme. Si existen, los encontraré. Como quieran. Senjimu resopló, envainó su espada y se alejó. De vuelta en casa, Heuan Yuan y yo extendimos todas las cartas sobre la mesa, organizando lo que habíamos reunido. Nuestra confianza, antes incierta, se había vuelto más firme, sólida como una piedra. Si todo salía bien, encontraríamos esas armas prohibidas y luego presentaríamos el último memorial al trono. Pero el destino rara vez permitía que las cosas salieran bien. El quinto día del año nuevo, Heuan Yuan salió a rastrear los movimientos de Anbai. Por la tarde Senjimu irrumpió en la casa, me agarró del brazo y me dijo bruscamente, Ziyun, ven conmigo. ¿Qué pasa? Estaba pálido, demasiado pálido. Un miedo gélido me revolvió las entrañas. Respiró hondo para tranquilizarse, con la voz áspera como un trueno. Esta mañana, el incensario interceptó una paloma mensajera de la mansión de Anbai. La carta ordenaba a sus hombres en la torre Ningwu ejecutar a su tío y a su tía de inmediato. Me quedé paralizado. Se me heló la sangre. Lo descubrió, dijo Senjimu con gravedad. Anbai sabe lo que haces y pretende exterminar a tu familia. Mis manos temblaban incontrolablemente, mi corazón latía con fuerza. No. No puedo. Mi voz se quebró, temblorosa. No puedo irme así como así, ¿y mis padres? ¿Y Heuan Yuan? El tono de Senjimu era brusco y controlado. Heuan Yuan es experto en artes marciales y tiene un nombre honorable. Anbai no se atreverá a atacarlo todavía. En cuanto a tus tíos, ya he enviado hombres para protegerlos. Pero ahora mismo, eres tú quien corre el mayor peligro. Negué con la cabeza con fuerza. Aunque huya, ¿qué pasará? ¿Y después? El poder de Anbai cubre el cielo mismo, tarde o temprano me encontrará. Y mis padres nunca escaparán de él. Mordí con fuerza saboreando la sangre, con la mente dando vueltas, y luego agarré su muñeca. Senjimu, quiero entrar al palacio. Veré al emperador yo mismo. Se quedó paralizado, y luego abrió los ojos de par en par al comprender lo que quería decir. ¿Estás loco? Eso es suicidio. Se pasó una mano por el pelo, murmurando, si ese marido tuyo, aunque sea de verdad, se entera, me despellejará vivo. Entonces dime, ¿tienes una mejor manera?, exigí. ¿Quién más en este imperio puede estar por encima de Anbai y proteger a mis padres? ¿Tú puedes? Guardó silencio. Senjimu, dije en voz baja pero con firmeza, esta vez lo apuesto todo. Esa noche, con su reticente ayuda, me disfracé de monja taoísta y me colé en el templo Donghua, donde su majestad solía recluirse durante el año nuevo. En una pequeña sala de meditación, el emperador Kan estaba sentado con las piernas cruzadas ante un incensario de bronce, cuyo tenue humo ascendía en espiral. Había abandonado hacía tiempo los asuntos de estado por la alquimia y el cultivo espiritual, retirándose al templo Donghua cada temporada festiva para pasar días de silencio y oración. Esa era mi única oportunidad de verlo. Llevé una palangana de agua pura y me acerqué lentamente,
pero antes de siquiera acercarme, resonó su voz. Tus pasos son demasiado ligeros. No eres un verdadero cultivador. Los guardias desenvainaron sus espadas al instante. Caí de rodillas. ¡Viva su majestad! La mirada del emperador se posó en mí tranquila, distante, pero cargada de autoridad, privándome del aire. Habla, dijo. ¿Por qué has venido? Apreté las manos, las uñas clavándose en la carne. Me obligué a no temblar. Su sujeto viene a presentar una petición. Arqueó ligeramente las cejas. Se recostó en la silla, haciendo un gesto perezoso. Oh. Una petición. ¿Contra quién? El emperador Khan, autoproclamado el más sabio del mundo, se enorgullecía de su gobierno, orgulloso de poder gobernar el mundo con simples edictos transmitidos por sus ministros más cercanos, sin pisar la corte más que unas pocas veces al mes. Pero el genio engendra arrogancia, y la arrogancia ceguera. El hombre en quien más confiaba, el supuesto humilde y leal Ambai, había falsificado decretos imperiales, creado facciones y aplastado a hombres honestos bajo la corrupción durante mucho tiempo. Si la verdad fuera justicia, entonces el mayor culpable sería el propio emperador. Pero no podía decirlo. Si me atrevía a acusarlo de fracaso, me ejecutarían antes de cumplir mi condena. Así que tranquilicé mi voz e hice una profunda reverencia hasta que mi frente tocó el frío suelo. Desde la ascensión de su majestad, comencé el reino ha prosperado, la gente vive en paz y los 4 puntos cardinales del mundo se inclinan en señal de respeto. Todo esto se debe a la sabiduría de su majestad y a su capacidad para reconocer el talento. Pero ahora hay alguien que ha traicionado la gracia de su majestad, abusando de su cargo para engañar al trono, perjudicando al pueblo y manchando la gloria que su majestad con tanto esmero ha construido. Esta humilde mujer sabe que su majestad, en su benevolencia, jamás permitiría que tal traición quedara impune. Sin embargo, el villano se esconde tras la sombra imperial, impidiendo que un súbdito común pueda defender su causa. Así que me atreví a disfrazarme y entrar al templo Don Jue, arriesgándome a morir, para rogarle a su majestad que me escuchara. La expresión del emperador no vaciló. Solo cambió su tono, lento y mesurado. ¿A quién quieres acusar? ¿A quién acuso?, dije con claridad, y mi voz resonó por el pasillo. Es el actual cuñado imperial, Ambai. Su mirada se agudizó. ¿Tiene pruebas? Sí. Metí la mano en la manga y saqué el fajo de cartas y las copias de los expedientes. Los crímenes de Ambai, su majestad, basta con echar un vistazo, y todo quedará claro. Apreté la frente contra el frío suelo de piedra, sin atreverme a respirar. El silencio invadió la sala, tan profundo que podía oír el tenue crepitar del incienso. Aunque era pleno invierno, el sudor me corría por las sienes. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando por fin el emperador Khan dejó los papeles a un lado y dijo, «Levanta la cabeza». La levanté. Sus ojos largos, estrechos y penetrantes se clavaron en los míos. «Con razón me resultaste familiar», murmuró. «Eres la hija del ex viceministro de Derechos, Tao Xiun, ¿verdad?» «Sí, su majestad». Asintió lentamente. «Cuando tenía 6 años, te vi una vez en un banquete de palacio. Me castañeteaban los dientes de miedo. Así que los rumores eran ciertos, su recuerdo era aterrador. Quizás fue ese mismo recuerdo lo que le permitió, aunque pasaba sus días buscando la inmortalidad y la alquimia, mantener las riendas del poder firmemente en su poder. Su majestad, supliqué, mi padre fue agraviado. Aceptó la culpa solo para protegerme. Ahora él y mi madre han sido exiliados a la torre Ningú, y Ambai busca silenciarlos para siempre. Ruego a su majestad que tenga piedad y les salve la vida. Me incliné una y otra vez, pero el emperador no dijo nada. Tras un largo momento, emitió un suave murmullo casi divertido. Tao Xiun, verdaderamente elocuente. Luego su tono se agudizó. Pero Annie Ching es mi ministro de mayor confianza. ¿Por qué debería creer las palabras de la hija de un traidor antes que las suyas? Se me heló la sangre. Su majestad. La prueba es evidente, la culpa de Ambai. Basta. Agitó una manga. Guardias, llévensela. Su majestad. Pero no quiso oír ni una palabra más.
Unas manos frías me agarraron de los brazos y me arrastraron hacia la oscuridad. La desesperación me invadió como olas. Nunca imaginé que la confianza del emperador en Anbai fuera tan profunda. Nunca supe a dónde me llevaron. Ese día, en el templo de Don Juan me ataron las manos, me cubrieron la cabeza con un saco de cáñamo grueso y me golpearon hasta perder el conocimiento. Cuando desperté, estaba en la más absoluta oscuridad, en una mazmorra sin ventanas ni sol. Una solitaria lámpara de aceite ardía tenuemente en la pared frente a mí, con una llama tenue y eterna. Solo podía medir el tiempo por el tintineo de los cuencos. A veces me moría de hambre durante lo que parecían días antes de que llegara la comida. Mi cuerpo se debilitó, mi mente aún más. El miedo se convirtió en mi único compañero. Miedo a haber fracasado. Miedo de que mis padres murieran sin ser vistos. Miedo de que cuando Huan Yuan me encontrara, solo encontrara mi cadáver. Imágenes de mi vida pasada me atormentaban, él aferrándose a mi cuerpo sin vida, vomitando sangre, su cabello encaneciendo de la noche a la mañana. El pensamiento me atravesó como cuchillos. Quería vivir. No quería que volviera a sufrir así. Solo una vez más, si pudiera volver a verlo. Acurrucado en la paja fría, me pellizqué el brazo hasta que sangró para mantenerme despierto, aterrorizado de que si cerraba los ojos, tal vez no los volviera a abrir. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando la puerta de la mazmorra se abrió de repente con un crujido. Una luz cegadora entró a raudales. Retrocedí con los ojos ardiendo, incapaz de ver. Cuando mi visión se aclaró, vi al emperador Kan de pie en la puerta, apoyado perezosamente contra el marco. Tao Ziyun, dijo arrastrando las palabras, eres muy afortunada. Tienes un buen esposo y una muy buena amiga. Me quedé atónita. ¿Qué quieres decir? Demasiado débil para mantenerme en pie, 2 guardias me levantaron y me sacaron a rastras. Solo entonces me di cuenta de dónde me habían encerrado, en la mazmorra bajo el mismísimo salón de cultivo mental. Dentro una mujer con una túnica ornamentada estaba arrodillada, llorando hasta que las lágrimas le corrieron por las mejillas pintadas. Su Majestad, por favor, perdone a mi hermano. Es inocente, jamás planearía una rebelión. Por favor, Su Majestad. La mirada del emperador permaneció inmóvil. Asintió levemente a los guardias. Un crujido seco le partió el cuello antes de que pudiera siquiera gritar. Su cuerpo se desplomó en el suelo, con la seda acumulándose como sangre sobre ella. El emperador se giró hacia mí, tranquilo como si nada hubiera pasado. Solo entonces lo comprendí. Tras mi captura en el templo Donghue, Huan Yuan y Sun Jimu irrumpieron en la residencia de Anbai, arriesgando sus vidas para descubrir el alijo de armas prohibidas. Mientras yo languidecía en prisión, reunieron testigos, movilizaron a los funcionarios y obligaron al tribunal a confrontar la verdad. No podía imaginar los peligros que corrían, pero lo lograron. Anbai había sido condenado. ¿Y mis padres?, pregunté con voz temblorosa. El emperador habló lentamente, casi con un dejo de cansancio. Cuando ordené su arresto, también envié mensajeros para rescatarlos. Ahora regresan a la capital. Durante un largo instante solo pude mirarlo atónito. Así que ese día en el templo Donghue él había escuchado. El emperador nunca había estado realmente cegado por la devoción a Anbai. Un profundo suspiro escapó de mi pecho mientras me arrodillaba. Las lágrimas se mezclaron con una leve sonrisa temblorosa, todo el peso que me oprimía el corazón finalmente se alivió. Pero solo un instante después, la voz del emperador Kan cortó el aire, fría como el acero. Te atreviste a arriesgar tu vida para presentar un monumento conmemorativo, un valor digno de elogio. Pero disfrazarse y entrar ilegalmente en un templo, engañando a tu soberano, eso es traición. Si te perdono, ¿qué lección les quedará a quienes te sucedan? Lo miré un largo instante y luego asentí levemente. Supe desde el momento en que decidí entrar en palacio, que tal vez nunca saldría con vida. El emperador sacó un pequeño frasco de jade de su manga, y lo arrojó ante mí. Por tu piedad filial, te concederé una muerte limpia. Bebe. Me temblaban los dedos al coger el frasco, el miedo me invadía a pesar de toda mi determinación. ¿Unas últimas palabras?, preguntó. Incluso con la mente preparada, las lágrimas seguían cayendo sin control. Solo le suplico, Su Majestad,
que tenga la bondad de tratar a mis padres. Su tono era indiferente. No puedo. Aunque tu padre fue incriminado, confesó la acusación que solo constituye traición. Permitirle regresar a la capital es suficiente misericordia. Lágrimas ardientes corrían por mis labios, y mis labios se curvaron en una sonrisa amarga. Entonces, por favor, Su Majestad, no permita que mi esposo vea mi cuerpo. Dígale que fui encarcelada por traición, condenada a cadena perpetua. Por favor. No soportaba que He Yuan volviera a ver mi cadáver. Ya lo había destrozado una vez con mi muerte, y esta vez no permitiría que ese dolor volviera. Apenas habíamos empezado a vivir como marido y mujer, en paz y con dulzura. ¿Cómo podría soportar perderme otra vez? El pensamiento me dolió tanto que apenas podía respirar. Los sollozos me atormentaban el pecho, pero la voz del emperador se volvió más aguda, impaciente. Basta. No tengo tiempo para tus llantos. Bebe. Cerré los ojos, destapé el frasco y tragué el veneno de un solo golpe. Cuando desperté yacía en los brazos de He Yuan, con el balanceo de un carruaje bajo nosotros. Frente a nosotros estaba Shen Yimou, más delgada, más pálida, aún encontrando fuerzas para burlarse. ¿Despiertas? ¿Qué tal tu visita al palacio, señora Sindeidei? La mía que, murmuré débilmente. Al girar la cabeza me encontré con el rostro de He Yuan demacrado, sin dormir, con los ojos enrojecidos por el cansancio y el miedo. Me miró con tal dolor que me partió el corazón. Tao Ziyun fue ejecutado por traición, dijo con voz ronca. De ahora en adelante eres mi hermana menor, Sindeidei de la familia Shen. Parpadeé atónita. No estaba muerta. Y aún así. Ya no existía como yo mismo. He Yuan me atrajo hacia sí, abrazándome como si temiera que volviera a desaparecer. Su barbilla rozó mi cabeza. Ziyun, susurró, no vuelvas a hacer algo tan imprudente. No me hagas pasar por ese miedo otra vez, por favor. Solo pude asentir, mientras las lágrimas caían en silencio. De acuerdo, nunca nos separaremos. Desde el otro lado del vagón, Shin Yimou resopló. ¿No acabamos de enterrar a Tao Ziyun? La mujer que tienes en brazos es Sindeidei, ¿recuerdas? He Yuan lo miró a los ojos y asintió solemnemente. Sí, hermano mayor. Lo entiendo. Shin Yimou se quedó paralizado, palideciendo. Eres asqueroso, lo sabes. No pude evitar reírme suavemente a pesar del dolor. Entonces lo recordé. Por cierto, ¿cómo encontraron pruebas de que Anbai traficaba con armas prohibidas? Shin Yimou se recostó en el suelo con tono petulante. Lejos en el horizonte, pero justo ante tus ojos. Dijo con una sonrisa. Pregúntale a tu buen marido. Que te lo cuente, dijo He Yuan con una leve sonrisa. Mi hermano y yo buscamos en la mansión de Anbai durante días, pero no encontramos nada. Hasta que una noche accidentalmente derribamos su hilera ceremonial. Por fuera estaba bordada con grullas y nubes, la marca de un funcionario de la corte. Pero el forro interior llevaba el patrón oculto de dragones. Me quedé sin aliento. Él todavía soñaba con convertirse en emperador. Shin Yimou soltó una risa seca. Exactamente. Esa era toda la prueba que necesitábamos. Los miré invadido por la admiración y el alivio. Ustedes dos son realmente extraordinarios. He Yuan rió suavemente, aún abrazándome. No soy nada extraordinario. De no ser por el empujón de mi hermano, quizá nunca lo habría visto. Miré de reojo el rostro de Shin Yimou, oscuro como el fondo de una olla. He Yuan, lo hiciste a propósito, ¿verdad? En serio, un loto blanco puro floreciendo en el barro. 7 días después de mi regreso a casa, mis padres finalmente fueron escoltados de vuelta a la capital. 2 años de exilio en la gélida desolación de la Torre Ningú les habían pasado factura. Su cabello estaba casi completamente blanco, su espalda ligeramente encorvada, sus rostros envejecidos por décadas de penurias. Al reencontrarnos, nos abrazamos, llorando hasta que se nos secaron las lágrimas. He Yuan se quedó quieto a un lado, esperando. Al verme llorar demasiado, me entregó un pañuelo. Le agarré la muñeca. He Yuan, ven aquí.
Llora con nosotros. Me dejó abrazarlo con mis padres, sonriendo suavemente, cabizbajo y sin decir nada. Medio mes después, regresó a Yanmen para retomar su puesto. Lo acompañé hasta las puertas de la ciudad, viendo su figura desvanecerse en el horizonte, con el corazón apesadumbrado y dulce. Heuan Yuan, esta vez, alguien te estará esperando cuando regreses a casa. Amar a alguien, extrañar a alguien, en verdad, no hay mayor belleza en este mundo. Unos días después, Shin Ji-mu llegó a despedirse. Dijo que había permanecido demasiado tiempo en la capital, que había olvidado lo vasto que era el mundo y que deseaba viajar para verlo de otra manera. Se fue con tanta prisa que ni siquiera tuve tiempo de preparar un regalo. No hace falta que me des nada, dijo con ligereza. Esas cosas no significan nada para mí. Así que simplemente le sonreí y le dije, Shin Ji-mu, gracias por todo. Tú que temías meterte en problemas arriesgaste tu vida por mí. Ni siquiera sé cómo agradecerte como es debido. Me miró un buen rato y respiró hondo. Tao Si-yun, puede que no me creas, pero hace años pensé en casarme contigo. Aunque perdiera mi puesto, aunque me expulsaran de la familia Sun, seguía queriendo casarme contigo. Pero dudé demasiado, pensé demasiado. Cuando finalmente me decidí a ir a buscarte, Heuan Yuan ya te había pedido la mano. Tras decirlo, su rostro se suavizó como si se hubiera deshecho de un peso que llevaba años. Me quedé allí sin palabras hasta que finalmente recuperé la voz. ¿De verdad? Siempre pensé que me odiabas. Volteó la cabeza con la voz aún fría. ¿Cómo podría? Recuerdo lo amable que fuiste conmigo entonces. No soy de piedra. Tao Si-yun, hice todo lo que pude. Ya pagué la deuda que te debía de mi vida pasada. De ahora en adelante no te debo nada. Guardé silencio por un largo tiempo. Era un buen hombre, solo que demasiado orgulloso para su propio corazón. Entiendo, dije en voz baja. Aún así, gracias. No lo hagas. No necesito tu gratitud. Suspiré. Que tu camino sea llano y tu nombre brille en los anales de la historia. Que te conviertas en el virtuoso oficial que tu clan sueña. Esbozó una leve sonrisa de suficiencia. Por supuesto. Seré un ministro sabio, recordado por generaciones. Seguro que sí. Y cuando llegues a Jiangnan, he oído que hay muchas bellezas allí. Quizás conozcas a tu media naranja. Eso no tiene nada que ver contigo, espetó montando en su caballo. Me voy. Se alejó sin mirar atrás, levantando polvo por la larga calle. Al asentarse solo quedaron unas pocas huellas dispersas, pronto pisoteadas por los transeúntes. Y así mi vida volvió a la paz. Los días transcurrían tranquilamente atendiendo a mis padres y cosiendo ropa para Heuan Yuan. Todo esposo merece prendas cosidas por las propias manos de su esposa. De soltera fui famosa por mis bordados, ni siquiera las costureras de palacio podían compararse. Desde la lejana Yanmen, Heuan Yuan enviaba cartas cada pocos días, contando historias de la frontera y adjuntando flores silvestres de las tierras fronterizas. Mis respuestas eran lentas, ante sus fingidas quejas de abandono. 2 años después, su puesto terminó y fue transferido de vuelta a la capital. Cuando regresó, apenas podía mantenerme en pie de la emoción. En los años siguientes, incluso mientras nos acostumbrábamos a nuestros tranquilos días juntos, a veces recordaba aquellos viejos tiempos, medio en broma, medio resentido. No me extrañabas para nada en aquel entonces. Nunca me escribió una palabra. Cada noche creía que me volvería loca. Una noche lo desperté temblando a mi lado con la respiración entrecortada y la cara mojada por las lágrimas. Me abrazó fuerte temblando. Si-yun, sigues aquí, gracias a Dios, sigues aquí. Pensé que no te volvería a ver. ¿Qué pasó?, pregunté en voz baja. Me tomó la cara entre las manos, con los ojos rojos. Soñé que me despreciabas. Que nunca me miraste. Te escribí una y otra vez, pero nunca respondiste. Luego bebiste veneno y me dejaste antes de que pudiera verte por última vez. No vuelvas a hacer eso. No me dejes nunca más. Su sueño fue nuestra vida pasada. Un extraño giro del destino había traído esos recuerdos a su sueño. Le rocé la cara con los dedos, susurrando, mi señor, mire.
Estoy vivo. Somos felices. ¿Verdad? No tengas miedo. Viviré mucho tiempo, nunca te dejaré. Aunque me alejes, no me iré. Me miró, su mirada se suavizó, luego se apoyó en mi hombro con una risa silenciosa. Nunca tendría el valor de alejarte. Lo sabía, sonreí. La vida pasada nunca se repetiría. La carrera de Geu Hongyuan floreció rápidamente en la capital. 2 años después, el emperador nos concedió una gran mansión. El día que nos mudamos, me levantó en brazos y me susurró: Ziyun, una vez te prometí darte una vida de paz y alegría. No mentía. De ahora en adelante solo mejorará. Negué con la cabeza, sonriendo entre lágrimas de felicidad. En mi corazón, mientras nuestra familia permanezca unida, cada día ya es un buen día. Fuera del alero, una bandada de golondrinas piaba y revoloteaba. Como para hacer eco de la promesa. De hoy en adelante cada día será un buen día. Fin.